La armadura de Dios. El último libro del pastor Alejandro Bullón. Un libro diferente que acumula más de 50 años de experiencia ministerial. Buenos días, mis queridos hermanos. Es una alegría poder dirigirnos a ustedes y compartir esta mañana la lectura del libro La armadura de Dios. Estamos en el día número 28, y el título para hoy es Comienza por las partes que más te inspiran. Estamos en este capítulo, en esta secuencia, aprendiendo a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, con provecho. Y no solamente estamos estudiando la Biblia, sino estamos aprendiendo a aprovecharla y a estudiar con Jesús. Muy bien, en este capítulo el objetivo o la pregunta es cómo darle significado a la Biblia. Y el tenor principal o el mensaje central de este capítulo es: jamás leas la Biblia como un deber, sino con el propósito de encontrar las respuestas divinas a los dramas que enfrentas cada día. Cada día nosotros enfrentamos muchas cosas, dificultades, problemas, experiencias a veces tristes, alegres, preocupantes, muchas. Entonces, cada vez que leemos la Biblia, tenemos que buscar el mensaje que Dios tiene para nosotros, para todas aquellas actividades o luchas que vivimos cada día. Muy bien, vamos a la lectura de hoy. El día 28, comienza por las partes que más te inspiran. Bien, el mensaje que encontramos del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. Vamos a buscar. Ya, en primer lugar, decir, no empieces, querido hermano, cuando vas a leer la Biblia, quieres leer la Biblia todos los días, no empieces leyendo libros como por ejemplo Deuteronomio o Levítico o Apocalipsis, porque tal vez te desanimes en poco tiempo, y si te desanimas dejas de estudiar. Son libros un poco más difíciles de ser entendidos. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2, hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, dice el apóstol Pablo. En este capítulo, en este mensaje de Pablo, está diciendo que en la vida espiritual hay que crecer paso a paso. Entonces, querido hermano, querida hermana, presta atención. Al establecer un plan de estudio de la Biblia, empieza por partes, por aquellas partes que más te agradan. Los evangelios, por ejemplo, o las historias de los personajes bíblicos, o los salmos.
si te gustan las poesías, empieza poco a poco, paso a paso. Pero nota que estoy diciendo empieza y no te quedes allí. Primero te alimentas de leche, pero no te vas a limitar a la leche el resto de tu vida. Tienes que ir añadiendo a tu lista de alimentos las legumbres, las verduras, las frutas y finalmente el arroz y el frijol, lo más sólido. Vamos de menos a más. En la vida espiritual, las cosas no son muy diferentes. Empieza por lo que te gusta, pero necesitamos avanzar y llegar a conocer los temas más profundos de la Biblia. La historia de Rafael nos ilustra lo que queremos decir. Rafael vio a la figura deslumbrante, sorprendido, que se acercaba lentamente pero con paso firme, pero sin prisa. Aquella figura deslumbrante miraba a su alrededor como si buscara algo. Rafael tuvo la impresión de que aquel ser angelical lo buscaba a él. En el momento de extremo peligro, acababa de pedirle a Dios la intervención de un ángel que lo librase del peligro. Pero había él leído en la Biblia que los ángeles intervinieron con poder en horas difíciles de los hijos de Dios. Pero él sinceramente pensó que no lo vería, escondido en sus miedos como estaba. Pero no fue así. Apareció este ser deslumbrante y Rafael sintió como si la mente de aquel hombre se extendiese hacia él, como si su pensamiento entrara en el suyo, y se volvió lentamente y caminó hacia él. En ese momento quedó más sorprendido porque el miedo había desaparecido y la paz envolvía por completo sus sentimientos. Sucedió esto a orillas del río Aguaitía, allá en la selva peruana, una noche en que los guerrilleros mataron a 6 policías y 18 campesinos. Rafael fue el único sobreviviente de aquel incidente y él afirma que la aparición de aquel ser asustó a los guerrilleros y salvó su vida. Querido hermano, querida hermana, a lo largo de la historia, en todos los tiempos y en todos los lugares, Dios siempre ha cumplido su promesa. En el momento de mayor dificultad, Él nunca se olvida de sus hijos. Él se presenta con la mano extendida para ayudar al hijo que clama con fe. Y no hay crisis que no conozca, no existe dolor que no entienda, no hay sufrimiento que no vea. Él ve todo, siente todo y está pendiente de todo. Nada escapa a su voluntad. En este preciso instante, las sombras de la angustia pueden rodear tu vida. Ejércitos enemigos pueden cercar la ciudadela de tu alma. Puedes tener la impresión de que ya no tienes fuerzas
y que está todo perdido. Pero el Señor prometió librarte y te hará recordar sus grandiosos actos de victoria en el pasado y que grabaste en tu mente mediante el estudio diario de su palabra. Esas imágenes vendrán a ti y las recordarás en el momento más oportuno, cuando más necesites. Hoy hemos aprendido acerca de estudiar la Biblia de manera progresiva, considerando los géneros bíblicos. Y es necesario comenzar de menos a más, por las partes que más nos inspiran o que más nos cautiva la mente. Es por donde debemos comenzar, para luego ir avanzando paso a paso, poco a poco, y también poder explorar y estudiar los pasajes más difíciles, por así decirlo, de la Biblia. Así que estudia la Biblia de manera progresiva. Siguiendo tu plan de lectura diaria de la Biblia, hoy leerás el pasaje que corresponde al día de hoy. Vas a estudiar la lección de escuela sabática. Si estás guiándote de la lección de la escuela sabática y aprovechando de estudiar la lección de escuela sabática cada mañana, o estás utilizando un devocional matutino, ¿ya? La matutina siempre nos da una cita bíblica cada día para poder estudiar, o quizás estás reavivados por su palabra y ya sabes que hay un capítulo para cada día. Busca ahí el versículo que más te inspira y estúdialo. Comienza por las partes que más te inspiran para luego ir a los asuntos más difíciles. Entonces, hoy escoge ese texto bíblico que vas a estudiar. Y a partir de hoy, de tus lecturas, vas a escoger los textos bíblicos que más te han impactado, ¿ya? Y comienza a memorizarlos, ¿ya? El versículo que más te impactó, comienza a memorizarlos. Estos textos serán tus armas para vencer las tentaciones. Verás que cuando más lo necesites, si tú memorizaste esas citas bíblicas, vendrán a ti como un arma que te fortalecerá en el momento de mayor dificultad, en las pruebas o también en las tentaciones. También queremos decirte, escribe los textos bíblicos en tarjetas, en tarjetas allí que tú puedas utilizar, en pequeñas tarjetas para llevarlos a todo lugar. Puedes ponerlo allí en tu billetera o en tu cartera o en tu mochila y así recordarlos en todo momento. Puedes irlo estudiando. Esto te ayudará grandemente a memorizar los textos bíblicos. Ahora vamos a ir a un momento de oración. Vamos a tomar entre 20 y 30 minutos de oración para poder encontrarnos a solas con Jesús. Pero no solamente vamos a orar, sino vamos a estudiar la Biblia con Jesús, ¿ya? Vamos a tomar la Biblia y vamos a estudiar la Biblia con espíritu de oración, tratando de entender el pasaje bíblico y quedárnoslo para nosotros, ¿ya? Memorizar ese texto bíblico también. Así que hoy vamos a ese momento de encuentro con el Señor, estudiando la Biblia junto a Él para poder comprender el mensaje que Él tiene para nosotros. Vamos a tomar 20 o 30 minutos para esta actividad. Que Dios te
te bendiga en esta mañana.